un buen día para todos. Iniciamos hoy una sesión más en nuestro tercer taller de formación en la Divina Voluntad. Vamos a hacerlo fundidos en la voluntad de Jesús por medio de la voluntad de nuestra Santísima Madre y pidiendo juntos con su misma voz que este reino venga pronto a nosotros y al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante y sobre todo que nos da mucha claridad en estos tiempos en que dentro de nuestra iglesia dolorosamente se vive mucha confusión y por lo mismo dentro de nuestra vivencia en esta verdad de la divina voluntad también se presta confusión porque no siempre se interpreta debidamente el verdadero sentido de la obediencia. Entonces vamos a tener una claridad muy grande en relación a lo que es la autoridad, lo que es la obediencia y cómo ambas tienen que estar fundamentadas en la verdad que es Cristo, en la verdad que es su voluntad. Porque no hay ni autoridad ni obediencia verdadera que no tenga como fundamento la verdad de Jesús o la verdad que es Jesús. Por eso vamos al comienzo clarificar algunas verdades a la luz de nuestra doctrina católica, los fundamentos que nos da la fe, y de ese modo podemos comprender más los escritos de la sierva de Dios y encontrar la relación perfecta que hay en ambos, porque siempre la hay. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 144, nos habla de esta etimología de la palabra obedecer. Viene de dos raíces latinas, o, que significa sobre, y audire, que es escuchar. Ya definiéndolo más claramente, la obediencia es el deber de saber, escuchar y poner por obra lo que escuchamos. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Someterse libremente a la palabra escuchada. Es un sometimiento libre, no forzado,
ni impuesto, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma, que es Dios. Por eso obedecemos libremente, por eso nos sometemos libremente, porque con ello estamos obedeciendo a Dios. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, y la Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia. ¿Por qué la realización más perfecta? Porque nunca hizo su voluntad. Siempre estuvo, dijéramos, libremente sometida a la voluntad de Dios. Pues eso en el sentido de lo que es la obediencia. Ahora vamos a ver lo que es la autoridad, que están íntimamente relacionadas. No puede haber obediencia sin autoridad, ni puede haber autoridad sin que esté relacionada con la obediencia. Continuamos entonces con las enseñanzas del catecismo. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Toda sociedad, todo conglomerado requiere una autoridad. Para que haya un orden moral, siempre tiene que haber una autoridad. Referente a esa autoridad, toda autoridad legítimamente constituida viene de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Cuando hablamos de autoridad legítimamente constituida, porque toda autoridad tiene también un principio en la autoridad. Esa autoridad la constituye el pueblo como autoridad a través de una votación. Vamos al caso de los presidentes en los países democráticos, o los reyes en los países donde rige la monarquía. Y esa autoridad ya legítimamente constituida constituye a su vez otras autoridades. En la familia pues tenemos como autoridad papá y mamá. También está ya en un plano más secundario los abuelos. En la sociedad civil está el gobierno y las autoridades constituidas por él. Están las autoridades de tránsito, las autoridades judiciales y así sucesivamente. En la iglesia, la iglesia también tiene su jerarquía. Tenemos como autoridad máxima el Papa, el magisterio, que son aquellos que conforman una autoridad con el Papa y están sometidos al Papa. Y en el trabajo pues están los diferentes jefes. Y en el numeral 1900 nos dice el catecismo que ese deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos, el respeto, de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que ejercen la autoridad. Es nuestro deber respetarlas,
agradecerles, ayudarlas. Es un deber y forma parte de los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de autoridades legítimamente constituidas, como ya veíamos, quiere decir que una autoridad que no es legítimamente constituida, sino que ella misma se constituye en autoridad, pues no merece nuestra obediencia, sobre todo cuando se opone a la autoridad de Dios. En la iglesia, y ahora pues hacemos esa relación entre la autoridad y la verdad, porque como decíamos al comienzo, toda autoridad está fundamentada en la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad está en la voluntad de Dios. Las autoridades eclesiásticas, porque ya aquí pues hablamos más concretamente a esa verdad de fe que es la que rige toda nuestra vida espiritual. Nos enseña el catecismo, hablando de esta autoridad eclesiástica, en el numeral 85, que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, le corresponde al magisterio vivo de la Iglesia. Y ese magisterio vivo de la Iglesia debe ejercer su autoridad en nombre de Jesucristo. ¿Quiénes conforman el magisterio? Los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. Ellos conforman el magisterio. Pero repito, ese magisterio debe ser ejercido en nombre de Jesucristo. Por eso el numeral 86 aclara muy bien que este magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, es Cristo, palabra eterna del Padre. El magisterio debe estar al servicio de la Iglesia y debe enseñar puramente, fielmente, lo transmitido, o sea, la revelación escrita y la tradición de la Iglesia. Eso lo debe conservar, lo debe proteger y lo debe transmitir. Porque por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, mire, mandato divino y asistencia del Espíritu Santo, ese magisterio debe escuchar devotamente esa palabra. Y escucharla devotamente es conocerla, interpretarla, meditarla, vivirla. Debe custodiar celosamente esa revelación divina, o sea, las verdades, el depósito de la fe. Lo debe custodiar celosamente y lo debe explicar fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Y cuando hablamos de creído, hablamos de obedecido, porque la fe es una obediencia a la palabra. Esto nos explica por qué cuando han resultado teólogos o alguna autoridad en la iglesia que no cumple con estos deberes y empieza a difundir errores, bien sea a través de escritos en libros o en predicaciones, este magisterio inmediatamente los censura y avisa a todos los católicos que esos libros
o esos escritos no, o sea, están fuera de la verdad de la Iglesia para proteger la fe de los fieles. Por eso el magisterio nunca está por encima de la palabra. ¿Qué quiere decir que no está por encima de la palabra? Que tiene que someterse a la palabra. No puede reformarla, no puede cambiarla, no puede malinterpretarla. Su deber es custodiarla. Y también por lo mismo nos hace una aclaración en el numeral 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe. Verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. O sea, el magisterio de la Iglesia, podemos decir, ¿cuándo ejerce plenamente autoridad? Cuando habla es cátedra, define dogmas, o sea, verdades que tenemos que creer y obedecer irrevocablemente. Los dogmas exigen de nosotras una adhesión irrevocable de fe. Tanto quien niega un dogma ya es un hereje. Y ahí el magisterio ejerce su autoridad plena y hay que obedecerle. Precisamente en razón de esta autoridad, también el Catecismo en el numeral 1903 nos hace una aclaración. La autoridad solo se ejerce legítimamente, y habla de la autoridad civil, si busca el bien común del grupo en cuestión, o sea, del grupo que se le está sometido. La autoridad se establece para procurar el bien común. Y si para alcanzar ese bien común emplea medios moralmente lícitos. Aquí hay dos puntos importantes. Primero, el fin, buscar el bien común. Segundo, los medios que emplea. También debe ser moralmente lícito. Si emplea medios ilícitos, no debe ser obedecida. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Es lo que está sucediendo ahorita en muchos lugares. Frente a esas autoridades corruptas que están empleando medios moralmente ilícitos, como es el de impedir, por ejemplo, a las personas que acudan a sus derechos de salud, o cuando toman presos de manera injusta y empiezan torturas a esas personas que meten a la cárcel. Ahí todo se vuelve una anarquía porque el pueblo no está obligado a obedecerles en conciencia y entonces se pierde todo principio de orden, de bienestar general. Eso es lo doloroso frente a autoridades corruptas o que no tienen en cuenta los principios morales.
La obediencia va unida con mi voluntad. Esto que dice el volumen 4 es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. La obediencia va unida con mi voluntad. Porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente. O sea, toda obediencia está dirigida a Dios. Yo no obedezco a la persona. Yo obedezco a la voluntad de Dios manifestada a través de esa persona. Y de eso la Virgen Santísima es un modelo perfecto y nos lo explica cuando nos habla de su vida en el templo, cómo en todo ella veía la voluntad de Dios, en la orden que le daban los superiores, en la campana que la llamaba al cumplimiento de algún oficio, porque no obedecía a la criatura, sino a la voluntad de Dios manifestada a través de la criatura. Esta es la verdadera obediencia, cuando va unida a la voluntad de Dios. Tanto que se puede decir que la una y la otra, o sea, la obediencia y la voluntad de Dios, ambas son virtudes de obediencia. Con esta sola diferencia, que una se refiere a Dios y la otra se refiere a los hombres. Las dos tienen el mismo valor. No puede estar la una sin la otra. Por lo que a las dos las debes amar de una misma manera. Amar a la voluntad de Dios y amar la autoridad, por ser canal claro de la voluntad de Dios. Pero ya se nos dijo, cuando esa autoridad o esa obediencia que me piden no está unida con su voluntad, sino que por el contrario la contradice, yo no estoy obligado a obedecer, pero sí a respetar. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Si la autoridad delegada expide una orden que contradice claramente el mandamiento de Dios, se le rendirá sumisión, pero no obediencia. ¿Qué quiere decir cuando dice que se le rendirá sumisión? Hay que mantener el respeto a ella, pero no obedecerle, porque si le obedecemos, ofendemos a Dios. Ejemplo, una autoridad te manda faltar a la caridad con un hermano, rechazándolo, insultándolo o calumniándolo, te da esa orden, negándole la palabra. Son faltas contra la caridad. Tú no estás obligado a obedecer. Le puedes guardar respeto a la autoridad, ¿sí? No tienes por qué gritarla ni por qué insultarla, no. Pero no debes obedecer, porque yo no puedo someterme a una obediencia que me lleva a ofender a Dios, porque toda obediencia tiene que estar unida con la voluntad de Dios. Esto porque a veces hay mucha confusión. Que yo, dice una persona, no, yo me confesé y el padre me dijo que yo sí podía usar anticonceptivos. No. La obediencia es a Dios. Y el confesor tiene que estar sometido a las verdades de fe y de moral que nos explica el catecismo y la iglesia. Si él no está unido con esa voluntad de Dios manifestada en la doctrina de la iglesia, yo no estoy obligado a obedecerle. Le debo respeto, sí, pero no obediencia. Igual sea sacerdote, obispo, cardenal o el mismo papa. También el catecismo lo dice.
nunca pueden estar por encima de la palabra de Dios. Igual en las autoridades civiles. Al papá, cuarto mandamiento, se le debe obediencia, y a la mamá. Pero si lo que ellos mandan se opone a la voluntad de Dios, como que una niña sale embarazada a los 15 años y la mamá quiere que aborte, no estás obligado a obedecerle, por más que sea tu mamá. Entonces, por eso tenemos que tener clara la verdad de Dios, para poder que nuestra obediencia esté sometida a la voluntad de Dios, no al superior en sí mismo. Espero que quede claro esto, sin tener yo que faltar respeto a la autoridad. La autoridad siempre, siempre requiere respeto, sumisión, pero no obediencia. Requiere la obediencia siempre y cuando lo que ordene vaya unido con la voluntad de Dios. De esto, pues hay muchos ejemplos. Sabemos cuando los apóstoles les prohibían hablar de Jesucristo. Ellos dijeron, y con respeto le dijeron a las autoridades, ¿acaso es más lícito obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y desobedecieron, pero no, y respetaron la autoridad, pero no la obedecieron. Y hay varios ejemplos a lo largo de la Sagrada Escritura que nos muestra cómo la obediencia a Dios, a la voluntad de Dios, está por encima de la obediencia a la autoridad. No hay verdadera paz sin obediencia. Y si se parece que se goza de paz, es paz falsa. Y digo parece porque va de acuerdo con las propias pasiones, pero jamás con las virtudes. Se termina con arruinarse, porque separándose de la obediencia, se separan de mí. La obediencia nos lleva a la paz, pero ya sabemos qué clase de obediencia es la que Dios manda, la que está unida con su voluntad. Jesús fue el rey de la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, en Jesús vemos algo muy importante que hay que entender. Cuando la obediencia te manda algo injusto, pero no es pecado, como trataron injustamente a Jesús, lo metieron a la cárcel injustamente, lo pusieron en manos de los soldados para que hicieran con él lo que quisieran injustamente, él obedeció. Lo crucificaron injustamente, él obedeció. ¿Por qué? Porque nada de eso que le mandaban hacer lo llevaba a él a contradecir la voluntad del Padre. No, la voluntad, él sabía que la voluntad del Padre era esa, y que ellos estaban siendo un canal de esa voluntad del Padre. Esto porque puedes recibir órdenes injustas que te ponen a hacer algo, a repetir un trabajo que tú hiciste bien, pero que por capricho el superior te manda que lo repitas porque a él le pareció que estaba mal. Ese puede ser una orden injusta, pero debes obedecer, porque ahí no te están mandando nada que sea pecado, ni nada que ofenda a Dios. Te están pidiendo un sacrificio y tú ofrécelo. ¿Por qué? Porque la obediencia mata la propia voluntad. A torrentes vierte en nosotros la voluntad divina. El alma obediente ya no vive de su voluntad, sino de la divina.
¿Se puede dar vida más bella, más santa que el vivir de la voluntad de Dios mismo? Con las otras virtudes, aún con las más sublimes, puede estar junto el amor propio, pero con la obediencia jamás. Eso tenerlo claro. La Santísima Virgen también obedeció en medio de una injusticia, cuando con todo el derecho de despedirse de su hijo o de abrazarlo y darle un beso no se lo permitieron los soldados. Ella obedeció, no se rebeló, obedeció, siendo que era una actitud injusta la que los soldados asumieron ahí. Muchas enseñanzas nos da Jesús de nuestra forma de obedecer. En el volumen 1 empieza a educar a Luisa en esta virtud. Y por eso es importante para nosotros tener en cuenta estas instrucciones que Jesús le da a Luisa, porque también son para nosotros. Y tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Jesús le dice, quiero que las criaturas desaparezcan totalmente de tu vida. ¿Qué significa eso? Que no obedezcas a los superiores, sino que obedezcas mi voluntad manifestada en los superiores. Entonces ya no vas a ver al superior, sino a la voluntad de Dios manifestada en el superior, porque es canal de esa voluntad de Dios como autoridad legítimamente constituida. Así que cuando te den alguna orden, harás todo como si yo mismo directamente te hubiera dado la orden. No mira a las criaturas, mira a Jesús. No juzgues a nadie, porque interiormente podemos empezar a criticar. Sí, me manda a hacer eso y ella ni siquiera es capaz de hacer lo que me manda a hacer a mí, no lo hace ella. No hay que juzgarlo. El que te da la orden puede ser una persona mala, pero no te toca juzgarla. Como Jesús no juzgó, él tuvo autoridades malas, Herodes, que no estaban ordenadas, pero Jesús no los juzgó ni los desobedeció. No te fijes si la cosa es justa o injusta, lo que te mandan a hacer, no. Ni si es fácil o difícil, tampoco. Lo único que tenemos que fijarnos es si está conforme con la voluntad de Dios. Cerrarás los ojos a todo lo que se te ordene hacer. Los abrirás para verme solo a mí, pensando que yo estoy siempre a tu lado para ver cómo te comportas. Más adelante también dice en el volumen 1, yo puedo saciar el corazón humano, pero si no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar, entonces, ¿qué maravilla si se precipitan? Claro, porque no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia. Por eso lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuando te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien pueda liberarte. ¿Quién nos puede liberar? Jesús. Por eso la oración. Ahora, para saber nosotros si algo está conforme a la voluntad de Dios o no, tenemos que conocer esa voluntad de Dios. Tenemos que conocer el catecismo, tenemos que conocer, leer y meditar la Sagrada Escritura. ¿Cómo fue la obediencia de Jesús? Él la describe en el volumen 2. La obediencia fue todo para mí. Todo. La obediencia quiero que sea todo para ti.
La obediencia me hizo nacer. La obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. Con razón has dicho que es un guerrero potentísimo, armado con toda clase de armas aptas para herir. Porque en mí no me dejó ni siquiera una gota de sangre. Me arrancó a pedazos las carnes, me dislocó los huesos, y mi pobre corazón destrozado, sangrante, iba buscando un alivio, alguien que tuviera compasión de mí. La obediencia entonces, haciéndose para mí más que cruel tirano, solo se contentó cuando me sacrificó en la cruz y me vio expirar víctima por su amor. Está hablando Jesús de la autoridad de su Padre. El oficio de este potentísimo guerrero, que es la obediencia, es sacrificar a las almas. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la obediencia, que en este caso la autoridad divina, que es la voluntad de Dios, es matar la voluntad humana en la criatura. Y por eso Dios, a través de la obediencia, o sea, de esa persona bajo cuya autoridad nos pone, se va a volver un guerrero potentísimo. Va a llevarnos a sacrificar nuestra voluntad. Y por eso dice, no tiene ninguna consideración si el alma sufre o goza, si vive o muere. Sus ojos están atentos para ver si ella vence. De las otras cosas no se toma molestia. ¿Qué quiere decir Jesús con este texto? Que cuando nosotros decidimos vivir en su voluntad, Él se las va a ingeniar para, a través de la autoridad, la verdadera autoridad, matar nuestra propia voluntad. Entonces te pone un jefe caprichoso. No te va a mandar nada pecado, pero te puede mandar cosas injustas, como aumentar tu horario de trabajo, ponerte el mayor trabajo a ti, y mientras que tu compañero está sin hacer nada, a ti te atiborra de trabajo. Eso puede suceder. Eso es una orden injusta. Sin embargo, por eso dice Jesús, tú obedece. Porque si realmente tú quieres morir, tienes que obedecer. No te fijes si la cosa es justa o injusta. Sencillamente, conténtate con morir a tu voluntad humana, desde que lo que te manden no sea pecado. ¿Qué cosa no me concedió la obediencia? Por su medio vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos que se habían aprovechado de mi redención. Sí, es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído, y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Vamos a meditar un momentito este texto. Todo lo hizo Jesús a través de la obediencia. Porque aquí en este texto ha hecho una síntesis de su vida. Venció la muerte, derrotó el infierno,
nos quitó las cadenas que nos había puesto el pecado, nos abrió el cielo, tomó posesión de ese reino de la voluntad de Dios para Él y para todos nosotros. Le costó toda la vida, pero le encanta la obediencia y ama a las almas obedientes. Sin embargo, como decíamos, en su vida se dieron desobediencias, por ejemplo la de los Reyes Magos. El rey, la autoridad suprema, le dijo a los Reyes Magos que cuando supieran dónde estaba Jesús, el lugar donde había nacido, le avisaran. Y estemos seguros que los reyes se comprometieron a eso. Pero luego los Reyes Magos reciben una luz, una orden de lo alto que les dice que no vuelvan por el mismo camino y que no vayan donde el rey Herodes a avisarle. Y ellos obedecen esa voluntad divina y desobedecen la voluntad del rey. Dios honrará tu obediencia porque es algo que Dios ama. ¿Y por qué? Lo explica en el volumen 2, octubre 3 de 1899. La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso, cual es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios. ¡Qué hermoso! Por eso Él la ama. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina. Por eso hay que ¿qué sería un modo humano? Obedecer para agradar al superior, obedecer para obtener su complacencia, obedecer para ganarme algún mérito. Esa no es la verdadera obediencia. La obediencia no admite nada de humano, porque ella busca destruir todo: el amor propio, los intereses personales. Lo único que nos interesa es agradar a Dios, hacer su voluntad. Porque todo lo demás no pertenece a la nobleza divina. ¿Qué le interesa a la obediencia? Que es la voluntad de Dios, que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería ser el alma. Es ella la que va a destruir todo en el alma, para que el alma repose tranquilamente. Por eso dice, la obediencia soy yo mismo. Y esta obediencia requiere en nosotros la fe, para traspasar las apariencias humanas y verlo a Él en todo. Así como el fuego arde según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él, por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene, así el sufrimiento y la obediencia. ¿Cómo une sufrimiento y obediencia? Porque realmente si la obediencia va a matar todo lo humano en nosotros, nos va a producir sufrimiento. Por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material. Y la obediencia, como blanda cera, le da la forma que quiere. Por eso tenemos que obedecer como manda Jesús. Siendo que la obediencia, la verdadera obediencia, para poder matar en nosotros todo lo humano, pues va a producir en nosotros cruz.
Y sobre eso nos dice Jesús: destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo. Como corona se pone alrededor, así que la resignación y la humildad, sin la obediencia, estarán sujetas a inestabilidad. Pero con la obediencia serán firmes y estables. La obediencia debe regir todas las virtudes. Por eso se necesita la firma de la obediencia, para que el pasaporte del reino de la bienaventuranza se nos pueda dar. El pasaporte del reino tiene estas tres firmas: resignación, humildad y obediencia. Pero la obediencia es la que corona esas otras dos. Porque sin estas tres firmas el pasaporte no tendrá valor. Y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza, o sea, el reino de la felicidad, de la paz. Si no estás con la obediencia, la resignación y la humildad, pues va a estar en la inquietud, en los temores, en los peligros, en la tristeza, víctima de su propio yo. Y ese yo pues siempre está, sabemos, rodeado de soberbia o de rebeldía. Jesús empieza a hablar de los beneficios de la obediencia. Dice que la obediencia es la que quita las controversias o enfados, dice él, entre Dios y el alma, ¿no? Solo la obediencia tiene este oficio. ¿Por qué? Porque cuando el alma ve a Dios en el superior, que le puede estar mandando algo injusto, algo que te fastidie, algo que no te guste, entonces empieza como una rebeldía interior, ¿verdad? Como una protesta. Pero cuando tú realmente consideras que es la voluntad de Dios la que te está pidiendo ese sacrificio, que te está pidiendo esa mortificación, que te está pidiendo que te humilles aceptando en silencio esa injusticia, entonces ya entra la paz en tu alma. Porque empiezas a mirarlo todo con los ojos de la fe, como quiere Dios que miremos la obediencia. Entonces esa obediencia rompe las contiendas o los enojos y te da paz. Porque ya no te vas a enojar contra el superior, porque sabes que es la voluntad de Dios, que lo ha querido así y que lo quiere así para matar tu propia voluntad humana y darte la voluntad divina. Esto es lo que Jesús nos explica aquí. Muchas veces parece que tampoco la obediencia quiere tomarse la molestia y se queda indiferente. Y la pobre alma es obligada a estarse en aquel estado de controversias y de enfado. Le dice Luisa a Jesús, entonces Jesús le dice, esto lo hace por un cierto tiempo, queriendo también ella complacerse en asistir a esas amables controversias. Está matando la naturaleza humana, ¿no? Pero después toma su oficio y pacifica todo. Así que la obediencia pone la paz entre el alma y Dios, cuando todo se mira con los ojos de la fe. Proverbios 1:7 nos dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La obediencia es tan glorificada. ¿Por qué? Porque solo la obediencia nos lleva a arrancar todo lo que se opone a este reino de raíz. Ella mata las pasiones humanas que hay en nuestra alma, destruye en nuestra alma todo lo que es terreno y material. ¿Por qué?
porque el fin de la obediencia es llevarnos a ese estado original, del cual pues salimos por el pecado original, ¿verdad? El estado original es el estado de santidad que vivieron Adán y Eva antes del pecado. Ahora, cuando el alma empieza a pensar en ese fin hacia el cual nos quiere llevar la obediencia, entonces se somete fácilmente, ama la obediencia y detesta todo lo que pueda ser desobediencia. Por eso la obediencia es glorificada y honrada cuando se entiende su verdadero sentido. Por eso dice Jesús, yo mismo me sometí a ella, y por ella quedé honrado y glorificado, y restituí por medio suyo el honor y la gloria a todos mis hijos, que por la desobediencia habían perdido. De ahí lo importante que es entender el verdadero sentido de la obediencia y asumirlo en esa unidad con la voluntad de Dios, con la verdad que es Jesús mismo. Y aquí hace Jesús la aclaración que venimos haciendo desde el comienzo y que me parece muy importante. Con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas, mucho más que quien manda debe mandar siempre lo bueno. A veces, con este pretexto de la obediencia mal entendida, algunos líderes de grupos se constituyen autoridad. Un líder de un grupo no es autoridad, coordina el grupo pero no es autoridad. Y entonces las personas con una mala interpretación de este sentido de la obediencia en la divina voluntad se someten a cosas a las que no tienen por qué someterse, y entonces se va constituyendo una mala formación en las verdades de este reino. Porque la verdadera autoridad para nosotros son las verdades. Y cuando la Iglesia ya presente la interpretación cierta de las verdades del libro del cielo, pues nosotros igual nos someteremos a lo que la Iglesia hace y dice. Pero las verdades son la autoridad. Y todas las verdades están relacionadas con la verdad de la Iglesia. He aquí como la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina, y no solo eso, sino cambia la naturaleza humana en la divina. ¿Por qué? Porque como Dios es bueno, santo y perfecto, y ha llevado a todo lo que es bueno y odia el mal, así la obediencia, la verdadera obediencia, tiene virtud de divinizar la naturaleza humana, de llevarla a adquirir las propiedades divinas. Por eso, por cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano, tanto más adquiere de divino y destruye el propio ser. Insisto, es tan importante conocer las verdades, conocer los mandamientos, conocer el catecismo, para nosotros tener claridad cuál es la verdadera obediencia a la que nos tenemos que someter, para no entrar en confusión en estos tiempos tan fuertes que estamos viviendo. Jesús nuevamente nos habla de él como modelo de obediencia. Dice, yo no pude hacer más que obedecer. Mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer, para destruir la desobediencia. Y estando tan unida conmigo esta virtud de la obediencia, la obediencia es su distintivo más querido y glorioso. Y miren lo que dice, si mi humanidad no tuviera esto como propio, o sea, la obediencia, la aborrecería y jamás me habría unido con ella.
¿quieres tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo, le dice Jesús a Luisa, porque ella se resistía a varias cosas que le mandaba el confesor. Dice, yo toda confundida al ver un Dios tan obediente, he dicho, también yo quiero obedecer. Tiene que ser nuestra respuesta. Jesús habla aquí de los escrúpulos. Dice, hay personas que hacen escrúpulo de todo. Ven pecado en todo, se sienten mal siempre, pero no hacen lo que debieran hacer. Por ejemplo, una persona deja de comulgar porque se enojó con otra persona y no cometió pecado, pero se enojó y le contestó mal. Eso no es pecado mortal para dejar de comulgar. Pero el escrúpulo le impide recibir la comunión y entonces se enreda en eso que hizo mal y todo, pero no busca dominarse a sí misma. Y es lo que Jesús le dice. Lo que hoy detestan con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente. ¿Por qué? Porque no las está rigiendo la verdad, sino el amor propio. Mientras que la obediencia, que es homicida del amor propio, siendo agudísima y clarísima, inmediatamente prevé dónde puede dar un paso en falso y con un ánimo generoso se abstiene de darlo. El alma que realmente se somete a obedecer la verdad. Esa goza de la santa libertad de los hijos de Dios. Por eso la marca de la obediencia es la práctica de la verdad. Lo otro es amor propio, los escrúpulos. La persona pues no le gusta verse imperfecta y sufre porque hizo una falta, pero nunca se enmienda. Nunca se enmienda. ¿Por qué? Porque no toma con seriedad la vivencia de la verdad. Se mira mucho a sí misma. El alma, por medio de la obediencia, alcanza la resurrección de las virtudes, y de virtudes no humanas, sino divinas. ¿Por qué? Porque si el alma está afligida por cualquier cosa, la obediencia le hace resurgir a la alegría. ¿Por qué? Porque se acuerda de la verdad de Dios, que no debemos estar tristes. Si está agitada, la obediencia le hace resurgir la paz, serénate. Enseguida se acuerda qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Dios pide. E inmediatamente esa obediencia a la verdad la pone en el verdadero camino. Si sufre tentaciones, la obediencia le suministra la cadena más fuerte. ¿Por qué? Porque vuelve a la oración, consulta con un confesor o una persona que le puede llevar por el buen camino. Por eso, esa obediencia la hace resurgir victoriosa de las insidias diabólicas. Si está asediada por pasiones, por vicios, se somete a la obediencia del confesor, de su superior, y la obediencia les mata y lo hace resurgir a las virtudes. Esto al alma, y a su tiempo formará también la resurrección del cuerpo, para no guiarse por sí sola. Nadie es buen guía de sí mismo. Nuestra humanidad, desatando el nudo de la obediencia que Dios había hecho entre él y la criatura, se dispersó. Estamos hablando del pecado original. Y Jesucristo, tomando la naturaleza humana y haciéndose nuestra cabeza, vino a reunir a la humanidad dispersa y con su obediencia unió el querer del Padre con nuestro querer. Y así une a Dios y al hombre. Y hace una unión indisoluble de la voluntad divina con la voluntad humana. Pero esa unión ya se concretiza en nosotros, se hace realidad cuando es reforzada a través de la obediencia a los quereres divinos. Muy claro. Obediencia a los quereres divinos.
La obediencia desata y encadena. ¿Nos desata de qué? Del pecado, de las pasiones, de los vicios. Y nos encadena al querer divino. Y forma una unidad entre la voluntad humana y la voluntad divina. De modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina. Y le dice Jesús, y esto me parece hermoso, no serás tú la que obedecerá, sino que yo obedeceré en ti. Claro, si el alma se une a esa voluntad divina para ejercer la obediencia, es Jesús el que está obedeciendo en ella. Y por eso le es tan grato. Doloroso es que el alma, uniéndose a la voluntad de Dios, desobedezca, porque obliga a Jesús a desobedecer. Y eso es terrible. La obediencia es lo que más agrada a Dios, más que los sacrificios, dice la primera carta de Samuel 15:22. Y así lo explica él en el volumen 6. Dice, hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, que tú hagas grandes penitencias o realices maravillosas obras de caridad, no. ¿Qué es lo que constituye el mérito del hombre? La obediencia. Es la que constituye todos los méritos como parto de la voluntad divina. Esto porque, miren, a veces se presentan en las parroquias situaciones como un grupo apostólico. Organiza una cosa y les parece lo mejor y el párroco dice, no me parece así, háganlo así. Y entonces vienen las protestas. Es que no es lo que haces lo que va a constituir el mérito, sino la obediencia a lo que haces. El párroco es autoridad y dispone las cosas como a él le parece. Y a eso nos tenemos que someter. Es parto de la voluntad divina, el mérito. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue parto de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables. Todos fueron constituidos por la obediencia divina. Y termina Jesús diciendo, yo no miro tanto a la multiplicidad y grandeza de las obras, no, sino a la conexión que tienen, directa o indirectamente, a la obediencia divina. Directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Son verdades que tenemos que tener muy claras, pero ya digo, fundamentados en la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Muchas personas han obedecido y han pecado por no conocer la verdad, por no saber si esa autoridad, lo que manda, está conforme a lo que Dios le agrada o no. O conociéndola no la meditan, tienen un falso concepto de obediencia. Que nuestra Santísima Madre, el modelo perfecto de esta obediencia, nos lleve a vivir estas verdades para que nuestra voluntad humana muera totalmente a todo lo humano, lo que no es Dios, y se constituya en nosotros la vivencia de esa voluntad divina, que es nuestro fin. Terminemos entonces encomendando esto a las manos de nuestra Madre, que es la Maestra, nuestra guía. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unidas y bajo la protección de esa Dulce Madre, permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.